¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Vademecum Veterinario. Hoy con la cobertura del Seminario Internacional de Ciencias Avícolas que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires y donde una disertante española dio una conferencia sobre los valores nutricionales de las grasas en la dieta de las aves. Pues la temática que he abordado es la importancia de las grasas en la alimentación de las aves. Lo que he explicado es sobre todo tres partes fundamentales: cómo se incorporan las grasas, cuáles el tipos de grasas que normalmente podemos encontrar en el mercado. También he explicado la importancia de la composición y de controlar la calidad de esos lípidos que están presentes en el alimento balanceado. Una segunda parte de mi conferencia ha ido enfocada a explicar cómo las aves utilizan esos lípidos y explicar todo el proceso de digestión y absorción para así entender los factores que afectan a la utilización de las grasas. Así hemos podido comprender por qué algunas grasas son mejor utilizadas a primera edad o a segunda. Y luego, por último, la última parte de la charla, lo que he enfocado es sobre todo la importancia de los lípidos, de las grasas que están dentro del alimento balanceado, cómo afectan a la calidad de la carne y de los huevos que producimos. Entonces esto es muy importante, sobre todo desde el punto de vista tanto del consumidor como también de la vida útil y de la comercialización de los productos. ¿Cuáles son esas grasas de las que usted habla? Bien, en cuanto a las grasas que normalmente están presentes en los alimentos balanceados, en una proporción pues, que puede rondar entre el 2 y el 8 o el 9%, esta grasa la pueden aportar las materias primas, por ejemplo en las dietas que utilizan ustedes en Argentina, el maíz, la soja, las distintas fuentes de soja que ustedes tienen, o las harinas de carne y hueso, aportarían muchas grasas. En las dietas europeas, que tenemos mucho cereal blanco, trigo y cebada, lo que hacemos es incluir aceites o grasas que incluimos de forma externa. Entre estas grasas tenemos de fuentes insaturadas, tendríamos el aceite de soja, tendríamos también el aceite de girasol, esto como mayoritarios, y luego como fuentes saturadas, sobre todo nosotros tenemos el aceite de palma, y luego también habría el sebo y la manteca. Estas serían las fuentes más utilizadas. ¿Cuáles serían los controles de calidad apropiados? Vale, en cuanto a los controles de calidad, lo que es muy importante, esto sí que es básico, es primero conocer el perfil de ácidos grasos que tienen estas grasas, y lo segundo que también he explicado es la importancia de la acidez, es decir, de los ácidos grasos libres. Aquí hay que hacer un paréntesis, que quizá antes no he nombrado, que además de las grasas habituales tenemos también disponibles, y ustedes además lo tienen muy asequible, son derivados de la refinación de los aceites. Entre estos derivados de la refinación de los aceites, ustedes tienen, a partir del aceite de soja, cuando se refina para consumo humano, se generan las oleínas o aceites ácidos de soja, que tienen un 40-60% de ácidos grasos libres. Y por otro lado también tienen lecitinas de soja que vienen del desgomado, muy interesante porque tienen mucho fosfolípido. Pero bueno, sea como cual, dentro del control de calidad se hace el perfil de ácidos grasos y se hace también los ácidos grasos libres, eso por un lado, para ver el valor energético, pero por otro también lo que se suele analizar es los compuestos que nos diluyen ese valor energético, que pueden estar presentes. Se realizan habitualmente el control de humedad, impurezas e insaponificable, que se reconoce como MIU, que son las siglas inglesas, y que no debería superar, normalmente está entre un 1 y un 3%, dependiendo de las características que se pidan. Y lo que es muy importante es valorar el nivel de oxidación que tenemos de nuestros lípidos que van a comer esos animales, porque si los ácidos grasos se nos han oxidado, hemos destruido su valor energético, y ahí dentro de la oxidación hay que
tener en cuenta que la oxidación es un proceso dinámico y por lo tanto hay que valorar los productos de oxidación primaria, que normalmente se valora a través de los peróxidos, pero en paralelo se deben analizar algún método de determinación de productos de oxidación secundaria. Esto es muy importante. Hay varios y depende del producto, pero esto es importante. Entonces, porque hemos de recordar que en los piensos, por una parte, o sea, las grasas se almacenan, se transportan, se calientan, muy importante si tiene antioxidantes o no tiene, después el proceso de fabricación, se granulan, todo esto somete a temperatura, presión que puede alterar, y luego se transportan hasta la granja, se almacenan, es decir, realmente nuestro pollito o nuestra gallina está comiendo lo que nosotros diseñamos en el pienso. Eso es lo que tenemos que intentar realmente controlar a través de un control de calidad global que nos evalúe realmente el valor de nuestra grasa. ¿Cuál es la diferencia que hay en el balance de una dieta de un pollito de 14 días a uno de 35, por ejemplo? Bien, de forma fundamental y básica lo que diré es que en pollitos de primera edad digieren peor los ácidos grasos saturados, las grasas saturadas, y que conforme avanzas la insaturación mejora la utilización de las grasas, es decir, a primeras edades es mejor dar bajo porcentaje de grasa y grasa insaturada, como podría ser el aceite de soja. En cambio, en aves adultas, y también recordar que en aves jóvenes también hemos visto que no digieren bien ácidos grasos libres, es decir, evitar los ácidos grasos libres a primeras edades, y sobre todo esto es por un defecto de fallos de solubilidad. En cambio, cuando pasamos a aves adultas, lo que hemos visto es que mejora mucho la utilización en genérico de todas las grasas, porque su sistema de utilización, su sistema digestivo ya ha mejorado, pero sobre todo lo que vemos también es que mejora mucho también la utilización de la grasa saturada. Por lo tanto, vemos también que la mezcla de insaturados con saturados favorece ese sinergismo, un sinergismo entre ácidos grasos que mejora la utilización. Por lo tanto, en aves adultas se pueden incluir niveles más altos de inclusión de grasa, podemos utilizar ya una combinación de grasas saturadas con insaturadas y podemos incluir ácidos grasos libres a niveles moderados, incluso lecitinas como una fuente de sustitución de la soja, importante. Pero lo que sí que también es importante es que hay que tener en cuenta la calidad del producto final. Esto es importante en pollos porque en los pollos los últimos 7-10 días se debe de controlar mucho el perfil de ácidos grasos que se pone en el pienso, porque esto va a influir sobre el perfil de la canal y de la carne de esos pollos. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que si quieren comunicarse con nuestros entrevistados pueden escribirnos a nuestro email y nosotros haremos de puente para contactarlos. Ahora una breve pausa y ya volvemos con más información en Vademecum Veterinario de Canal Rural.